Listo, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida el día de hoy a el cuarto módulo del seminario Género y Anticorrupción, Bases para construir agendas institucionales para la igualdad. Este seminario representa una oportunidad invaluable para reflexionar, dialogar, construir, debatir propuestas que fortalezcan la igualdad y la integridad en todas nuestras instituciones. Les agradecemos a todos su presencia y participación, que ayuda justamente a enriquecer este espacio de aprendizaje y colaboración. Les recuerdo que los módulos 1 y 4 están a cargo de los comités de participación ciudadana de Campeche, de Jalisco, del Nacional, que nos unimos a través de la Comisión de Género, que aquí está nuestra presidenta y ahorita se las voy a presentar, de la Comisión de Género de la red de CPCs, y quienes desde el ámbito ciudadano, con responsabilidad en los sistemas estatales y en el sistema nacional, ofreceremos estrategias claras para el diseño de políticas, agendas y estrategias anticorrupción con perspectiva de género, que es justo el módulo 4 que nos compete el día de hoy. A continuación, me gustaría presentarles a nuestra gran expositora, pero voy a presentarles a la presidenta de la Comisión de Género también, quien nos va a hacer favor de hacer la lectura de la semblanza, de una breve semblanza, aunque es muy amplia. La mayoría conocemos la semblanza, la trayectoria de Paulina Vallejos Escalona, y en este momento le voy a ceder los micrófonos a la maestra María Montserrat Flores, quien es presidenta de la Comisión de Género de la red de CPCs y gran aliada en el desarrollo de este seminario Género y Anticorrupción. Bienvenida, querida Montserrat. Buenos días, Presidenta, buenos días, Paulina, a todos y todas. Voy a permitirme leer la semblanza de nuestra expositora. Paulina Vallejos Escalona es especialista en gestión pública con enfoque a resultados, planeación organizacional, indicadores de desempeño, análisis presupuestario y gasto público, y diseño, seguimiento y evaluación de política pública y programas. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con el diplomado de presupuesto basado en resultados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado de anticorrupción por la Universidad Panamericana. Ha participado en actividades académicas y publicaciones metodológicas referentes a la gestión para resultados, impulso de la integridad, análisis presupuestario, diseño y construcción de indicadores, transparencia del gasto público, planeación y desempeño institucional. Entre su trayectoria profesional se encuentran cargos directivos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, coordinando el diseño, análisis y seguimiento a la implementación de la Política Nacional Anticorrupción y el acompañamiento a sistemas estatales anticorrupción, de planeación institucional y monitoreo en el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinando la estrategia de capacitación a la Administración Pública Federal y entidades federativas de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Obtuvo el premio de Integrity Icon, ganadora del People's Choice Award en la edición Mujeres 2021, que otorga Accountability Lab México. Campaña global que reconoce a las personas en el servicio público cuya integridad es reconocida por sus colegas, supervisores y civiles. Paulina Vallejos Escalona. Muchísimas gracias, Paulina, por tu desempeño y sobre todo por la experiencia que vas a desbordar en este módulo. Muchísimas gracias. Gracias, Montserrat. Y gracias también, Pati, y a todas y todos por la invitación. Bueno, obviamente en especial a la Comisión de Género
de la Red Nacional de CPCs. Y bueno, pues si me permiten ya iniciar, voy a compartir mi pantalla. Justo quería preguntar el tema como de la retroalimentación que pueden tener las personas. Entonces, bueno, justo cuando igual quieran comentar algo, levanten la mano, o pónganlo en el chat para que podamos habilitarles ahí el uso de la voz. Y justo la idea es que sea muy participativo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. En esta ocasión, bueno, pues tenemos el módulo 4 que es sobre diseño de políticas, agendas y estrategias anticorrupción con perspectiva de género. Y bueno, yo bueno, puse el objetivo, quiero iniciar con esto también, justo para saber cuáles son las expectativas de este módulo. Sé que ustedes posterior a todo el seminario, van a poder, o van a tener más bien que diseñar alguna estrategia y obviamente en la que pongan pues todo esto en papel, ¿no? Entonces, bueno, espero que se cumpla este objetivo, que es identificar los elementos para el diseño de políticas públicas y cómo incorporar la perspectiva de género en los diagnósticos, marcos normativos y mecanismos anticorrupción. Eh, a- Justo para iniciar, pues hay que entender qué es, cuáles son los conceptos, ¿no? ¿Qué es una política pública? ¿Qué es un programa? Vamos a ver temas obviamente de perspectiva, pero primero, diferenciar entre política pública y programa es fundamental. La política pública es este instrumento que nos permite precisamente pues analizar la intervención del Estado, el Estado como todo un conjunto de instituciones, ¿no? De gobiernos, tanto a nivel federal, sabemos cómo se distribuye en México, ¿no? Pero en los tres niveles de gobierno, pero también en cómo las distintas instituciones participan en las decisiones de Estado, ¿no? Y pues que busca resolver un problema público, que obviamente puede ser social, económico, de cualquier tipo. Y entonces, a través de este instrumento, lo que vamos a plantear es una estrategia a largo plazo, ¿no? Como ya les decía, el Estado, pues está obviamente organizado por distintas instituciones, distintos niveles, y aquí se toman decisiones. O sea, lo más importante del Estado es la toma de decisiones, porque obviamente impactan en la vida pública. Entonces, todas estas decisiones tienen que tener un valor público, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Por ejemplo, de indicadores de impacto, lo que buscamos es que tengan un valor las cosas que hace el gobierno en la gente. Entonces, bueno, sobre esto es donde nos vamos a enfocar. Y pues el programa, obviamente, pues es a un nivel, no necesariamente menor, pero sí a un nivel mucho más operativo, en donde ya podemos ver el conjunto de acciones concretas que logran materializar estas políticas públicas. Entonces, la política pública es una, por decir, de educación, y entonces puede ser que tengamos tres, cuatro, cinco programas distintos en materia educativa. Por eso es que los programas materializan estas políticas públicas. El tiempo, la temporalidad es muy importante, ¿no? Vemos tiempos muy específicos y también algo fundamental de los programas es que debemos establecer objetivos, indicadores y metas para poder saber cuánto vamos a gastar en estas acciones, ¿no? En este conjunto de acciones y cuál es su desempeño. Y entonces ahora sí poder lograr esta medición del valor público. Em, Como ya les decía, pues el Estado, por así decirlo, lo podemos dividir en muchísimas instituciones, en los niveles, pero pues esta es como una parte, ¿no? El gobierno, cómo funciona, y hay otra parte que es la sociedad y cómo los distintos elementos en los que pues se manejan las políticas públicas impactan en la sociedad. Entonces, lo más importante dentro del gobierno es el ciclo presupuestario y para esto, pues es fundamental también conocer cuáles son las etapas de este ciclo presupuestario. Obviamente no me voy a perder mucho acá. Obviamente les vamos a mandar la presentación para que ustedes lo puedan revisar. Pero bueno, estas 7 etapas del ciclo presupuestario son fundamentales también para el establecimiento de las políticas públicas y por eso es que lo puse al inicio.
porque precisamente para poder medir el valor público es necesario identificar cada uno de los elementos del problema público que nos plantea la política pública. El problema debe de estar resolviéndose en cada una de estas etapas, ¿no? Obviamente desde la planeación, en cuáles son nuestros objetivos, cuáles van a ser estas acciones, ¿no? Después, obviamente, cómo lo desagregamos en en los distintos programas. Esto ya es un tema más presupuestario, ¿no? De la estructura programática y demás. Después, cómo ejercemos el recurso y si efectivamente estamos destinando el dinero que dijimos desde la planeación, que el objetivo era combatir la corrupción, pues efectivamente cuánto dinero se está yendo a este combate, ¿no? Y bueno, finalmente las últimas tres etapas que también son necesarias precisamente para esta retroalimentación, que son el seguimiento, la evaluación y por supuesto la rendición de cuentas. Entonces, eh, sin esto, o sea, si nosotros no entendemos que todos los procesos del gobierno deben de estar inmersos en el ciclo presupuestario, difícilmente los productos, los servicios que da el gobierno va a poder impactar de manera positiva en la sociedad, ¿no? Y entonces es aquí en donde ya se plantean pues estas hipótesis de política pública, que ahorita vamos a entrar por ahí, y entonces como ven pues en las flechitas de la parte de abajo, iniciamos en procesos, obviamente toda esta parte como muy de planeación y operativa, que después resultan en productos y en bienes y servicios que recibe la gente y después cómo esto tiene un impacto, si efectivamente estamos reduciendo la pobreza, si estamos mejorando la educación, si estamos bajando las tasas de mortalidad, todo esto ya es impacto. Entonces, bueno. Aquí quiero abrir un poco el micrófono igual a dos o a tres personas que me digan qué ven, qué les, sí, qué les da como esta imagen. Es una ilustración de un holandés que se llama Martin Escher. Es famosa, pero bueno, si pudiera igual dos personas decirme qué es lo que les hace ver esta imagen o qué es lo que piensan al ver esta imagen. Al azar. Ay, sí. O quién. A ver, y Patia, que veía que tenía ahí su cámara prendida, ya la apagó. O Janet. Ay, perdóname, creo que no tienes el micrófono prendido. Hay, por ejemplo, aquí, bueno, en el Ah, chat, Pau, está, por sí. ejemplo, Janet, pone Ah, que le sí, genera confusión, confusión. Ajá. caos. También pone María de los Ángeles desorden y falta de rumbo, desorden, muy bien. Sí, o sea, al final vemos una imagen que se podría, o sea, si ustedes la van volteando, la podrían analizar desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, ahorita porque yo se las puse así y entonces vemos tal vez que una persona va subiendo las primeras escaleritas, pero también en la parte de arriba hay otra persona que va bajando, hay otra que se está cayendo, ¿no? Justo. De hecho, hay una parte en donde pareciera que el jardín está pues como boca abajo. Eh, un poco lo que quiero que vean con esta imagen es que cada uno de los problemas o cada una de las cosas, de los artículos que están en la imagen se pueden ver desde distintas perspectivas, ¿no? Em, si voltearan la imagen, la podrían ver que igual y la persona que nosotros pensamos que se está cayendo en realidad está subiendo unas escaleras, ¿no? O que los que están, o que el florero pues está realmente en la posición correcta. Entonces, justo las imágenes nos ayudan a poder como materializar esta idea de que todos los problemas o todos los temas se pueden ver desde distintas perspectivas. Y bueno, es así como pasa con la política pública, ¿no? Hay que partir desde el ciclo de política pública. Esto es como la base de las políticas públicas, el ciclo de política pública. Son 5 etapas en donde iniciamos con la identificación o la definición del problema. Y aquí es súper importante que se comprenda este problema desde un análisis sistémico, ¿no? Y estructural que impacta obviamente en la vida de las personas, pero que también requiere de una intervención pública. No todos los problemas sociales
requieren o son, se basan en una intervención pública. Entonces, esto es bien importante. Tiene que ser sistémico, obviamente al momento de reconocer este problema, y también desde esta primera etapa saber quién o en dónde está el ámbito de competencia, ¿no? Si va a ser... si es un ámbito de competencia a nivel local, a nivel, bueno, no, local, municipal o estatal o federal, y quiénes involucran, ¿no? Entonces, aquí es justo desmarañar todo esto, esta imagen que ahorita veíamos de que van para arriba, van para abajo y demás. Aquí es donde se tiene que identificar, ¿no? Literal, hay que darle vueltas a la imagen para saber en realidad cuáles son las distintas perspectivas que tiene este problema y cuál es justo la intervención que se debe de tener. En cuanto a la formulación de soluciones, pues ya aquí se diseña el diagnóstico, ¿no? Se tiene que desarrollar muy bien cuáles son todas estas, pues, justo cuestiones que nosotros vamos a identificar como parte de la agenda sistémica. Definimos los objetivos, definimos las metas para que podamos abordar este problema. En el caso de la formulación, perdón, de soluciones, se utilizan distintas metodologías. La más común, pues es obviamente el marco lógico, y digo, y es común y además sencilla porque justo pues nos permite como de una manera pues muy esquemática y muy sencilla poder identificar cuáles son las causas, cuáles son los efectos de este problema que ya identificamos en la agenda sistémica, y a partir de este árbol de problemas pues poder marcar las soluciones, ¿no? Y cómo vamos viendo las distintas alternativas para resolver este problema. En cuanto a la adopción de la decisión, ya veíamos que una de las pues, objetivos del Estado pues, es la toma de decisiones, ¿no? Que impacten de manera positiva y que generen valor público. Entonces, precisamente la tercera etapa del ciclo pues, es esta toma de decisiones. Y aquí se deben de seleccionar formalmente cuáles van a ser las opciones o las cuestiones que van a estar dentro de nuestra política, y entonces se arma un plan, ¿no? Obviamente este plan que tiene que ser implementado, que ya veíamos, ¿no? En cuanto a la diferencia de política pública y programa, tienen que ser implementados por programas o por un programa. Pero esta parte de la etapa es súper importante porque pues, es necesario que se sienten todas las instituciones, ¿no? Los actores, y seleccionen formalmente estas alternativas, ¿no? En cuanto a la implementación, pues ya obviamente es la parte operativa, ¿no? La parte en la que se deben de ejecutar las acciones, ¿no? Este plan. Y veíamos el tema del ciclo presupuestario, ¿no? Aquí también es muy importante que se incluya este elemento, pues obviamente presupuestario, porque es justo en donde se materializa ya las soluciones, ¿no? Si efectivamente estamos gastando el dinero que habíamos dicho, o sea, si nosotros iniciamos con una agenda sistémica y decimos es súper importante reducir la pobreza, y después resulta que en la ejecución solamente hacemos campañas de comunicación, pues obviamente no, es muy probable que el impacto no sea tan positivo, ¿no? Entonces es muy importante incluir los recursos y analizar cuál es la capacidad institucional que tenemos precisamente para poder ejecutar este plan. Aquí entra también mucho el tema de los marcos normativos. En algunas políticas públicas en la implementación es cuando se dan cuenta que se debe de modificar el marco normativo, y entonces justo para poder ya sea fortalecer las capacidades institucionales o para redireccionar los recursos, ¿no? Pasa mucho con los programas sociales, ¿no? Cuando lo tenemos ya por ley que recibirán 3 pesos las personas con ciertas características, y después nos damos cuenta que esos 3 pesos no son suficientes porque la hipótesis de la política pública decía que X, pues aquí se debe de modificar para entonces que no sean 3, que sean 5, ¿no? Por decir algo. Y bueno, ya finalmente con la retroalimentación en la etapa de evaluación,
eh, se inicia generalmente con una evaluación de diseño, pero no necesariamente tiene que ser en cuanto a diseño. De hecho, ahora ya la literatura dice y critica mucho sobre las evaluaciones de diseño a las políticas públicas, porque entonces nos enfrascamos en un loop en donde decimos, como lo que estuvo mal fue el diseño de la política, entonces hay que volver a diseñar otra política para que entonces, ¿no? Sigamos, o sea, como que la culpa, por así decirlo, la tuvo el establecimiento de los objetivos. Y a veces no es así, sino más bien en dónde está quedando esta implementación. Tal vez lo que dijimos que nosotros íbamos a hacer, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo efectivamente verificamos que esta hipótesis de la política sí se está cumpliendo, ¿no? Si efectivamente las acciones que dijimos que íbamos a hacer se están realizando y tal vez sí ya en la parte de retroalimentación podemos decir, esas acciones no son suficientes para lograr o para resolver el problema inicial, pero no necesariamente enfrascarnos o basarnos en el diseño de la política o de un documento, ¿no? Por eso es que es necesario aquí contrastar los resultados con el impacto, con el desempeño de las metas, y entonces sí poder ajustar la política, pero no en cuanto, o no meramente en cuanto al diseño, sino en cuanto al alcance que deben de tener las acciones, ¿no? Eh, También pasa que la agenda sistémica queda súper bien como planteada y al momento ya de desagregar el plan, pues nos vamos a cuestiones mucho más básicas, ¿no? U operativas y entonces pues nos quedamos cortos. Aquí es en donde también le tenemos que subir el nivel y por eso les decía que la adopción de la decisión también es súper importante, ¿no? En donde el compromiso de los gobiernos, de las instituciones, pues tiene que ser formal. Y bueno, para esto, pues justo nos sirve también esta retroalimentación, porque si tal vez el problema estuvo ahí en la adopción de la decisión y le bajamos mucho el nivel, pues entonces en esta retroalimentación es el momento de decir, a ver, pues incluyamos tal vez subámosle de nivel en cuanto a las decisiones, ¿no? Tal vez lo estábamos dejando a instituciones locales y tal vez tienen que ser federales, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, justo pues las claves de la política pública en cuanto obviamente es seguir el ciclo de política, pero también se debe de incluir un enfoque participativo. Desde el inicio debemos de involucrar a los beneficiarios, o sea, a quién es la población objetivo de mi problema. Digo, y esto obviamente por eso les decía Marco Lógico, ¿no? Marco Lógico nos ayuda justo a ver a desagregar todo esto, pero sí quienes van a recibir, por así decirlo, la solución de mi problema, pero también quiénes son todos estos actores que se suman a la lucha, por así decirlo, de esta o a la solución de este problema, ¿no? El uso de evidencia, que también es fundamental en las políticas públicas. Debemos de incluir bases de datos, ¿no? Debemos de incluir bibliografía, debemos de sumar también a la academia que yo comentaba mucho cuando fue el inicio de la Política Nacional Anticorrupción, que el problema de la corrupción, y ya me estoy adelantando un poco, pero está sobrediagnosticado en México, ¿no? O sea, hay una cantidad de diagnósticos, de estudios, de bibliografía que si nadie hace como este trabajo de concentrar, ¿no? Y de documentar precisamente todo esto que ya está diagnosticado, y no lo utilizamos, pues la verdad es que es letra muerta. Entonces, aquí es el momento justo de todos los problemas de los que ha escrito la gente, de los que ya hay mucha información, pues utilizarlo para que con base en eso, pues podamos determinar las mejores soluciones, ¿no? También siempre reconozco el trabajo que hace el INEGI. El INEGI es uno de los institutos a nivel internacional con mayor información y no solo la cantidad de información, sino con las mayores herramientas para poder utilizar esa información. Hemos visto obviamente con el paso de los años que no es lo mismo que yo diga, yo soy súper transparente y suba un documento en PDF que nadie puede, o sea, que igual lo puedes leer, pero que nadie puede utilizar y cruzar información. El INEGI, aunque es un poco complejo, hoy ya existen también muchos talleres para saber cómo aprovechar la información que genera, pero
la verdad es que cada vez es más fácil, pero en el INEGI tú puedes literal desde su página bajar una base de datos, bajar otra, cruzarla, ¿no? Empatar si, un instrumento con otro, la ENVIPE con la ENSIG, ¿no? Entonces, la verdad es que este es el momento de utilizar toda esa información y por eso también la primera etapa de política pública a veces pues es larga, ¿no? O es compleja, porque se tiene que involucrar a los actores, escucharlos, se tiene que analizar toda la información. A veces hay datos que tú creías en la hipótesis que te iba, o sea, que cruzar ciertos datos te iba a dar alguna información y luego resulta que no, entonces pues tienes que regresar. Entonces, esto es muy importante y justo por eso es que debes de incluir equipos multidisciplinarios, ¿no? Obviamente expertos en la materia, si vas a hacer una política pública de pobreza, pues obviamente expertos en pobreza, pero también expertos en datos, expertos en metodologías, obviamente en políticas públicas, ¿no? Para que justo entre todas estas personas pues puedan construir la mejor política pública que después se materialice en un programa que sea sencillo para las instituciones públicas de implementar, ¿no? O de ejecutar. Y esto también nos abre a un enfoque muy importante que es el tema de la corresponsabilidad y como ya les decía, lo del valor público, ¿no? Vemos por un lado al gobierno, pero vemos también la corresponsabilidad que existe entre el gobierno y la sociedad. Entonces, aquí es necesario que pues se exprese, ¿no? Se exprese de manera formal en la política eh, en donde veamos que obviamente sí, el gobierno no puede estar dando y dando y dando si la gente, pues por decir, no va y no, con este tema me gusta mucho, perdón, poner un ejemplo, que cuando salió el programa de desayunos, comedores comunitarios, perdón, el objetivo era mejorar la alimentación, ¿no? De ciertas comunidades. Y entonces partían de la hipótesis de que las personas no desayunaban, o sea, los niños no desayunaban. Entonces llegaban a la escuela y no tenían un rendimiento adecuado. Entonces, la idea de no era solo como mejorar la educación, sino además la alimentación para que eso tuviera un impacto en la educación. Y entonces hicieron estos comedores comunitarios, fue un éxito y de repente se dieron cuenta a los 8 o 10 años que operaba este programa que no mejoraban los datos, ¿no? Ni de nutrición ni de educación. Y entonces decían, ¿qué está pasando? Y obviamente como parte de la hipótesis de la política, pues ya se imaginarán todas las cosas que pensaron. Y resulta que el tema es que los niños no se estaban comiendo el desayuno, o sea, se guardaban una porción, obviamente también por las necesidades estructurales que tenemos en nuestro país eh, pues en vez de comerse, ¿no? Todo completo, el huevo, la fruta, la barrita de granola, lo que les dieran, se guardaban la fruta y la barrita y entonces esa después se la llevaban a su casa para dársela a su hermano o a su hermana o a su mamá y entonces no se comían el desayuno completo y entonces el programa no estaba teniendo pues el impacto que se esperaba. Entonces, justo si desde un inicio incluyes tú a las comunidades que van a recibir este programa y tal vez te das cuenta que una de las problemáticas o de las preocupaciones que tienen quienes los beneficiarios es que tal vez no van a poder llevar también comida a su casa. Bueno, tal vez generas un programa complementario que asegure eso y entonces pues ya, los niños se comen completamente su desayuno y además tal vez en las familias reciben de otra manera otro apoyo, ¿no? Por decir algo. Entonces, este enfoque de corresponsabilidad también es súper importante para que pueda tener pues el éxito esta política. Y bueno, no sé, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, déjenme reviso el chat, porque veo aquí. Listo, ¿no? Se comentaron varios de la De la imagen pasada, imagen, sí. justamente que están bien interesantes también. Confusión, bueno, falta de objetivos establecidos. Cada persona vive en su propia lógica, dice Ana Isabel. José Luis, un laberinto. Caminos inconexos. Neira,
Berenice, sin un objetivo, falta de planeación. José Antonio Clara, dice un bucle como en trámites burocráticos poco planificados, en donde un trámite requiere de otro del que no tenías idea hasta intentarlo. Que no tienen destino las escaleras, menciona Hipatia. Marta, no inclusión, múltiples perspectivas según el ángulo que la veamos. Jonathan Ruiz, psicóloga y escuadra. Sí, justo, o sea, quise darle a la siguiente porque creo que ya uno de los comentarios se fue más hacia el tema ya de gobierno y justo así funciona la corrupción, ¿no? Hacia temas, hacia, ¿no? Burocracia, miles de trámites, no hay planeación, como ven en la imagen, no sabemos en dónde empieza la imagen, si empieza de abajo, si empieza de arriba, si tal vez del lado izquierdo, la primera columna que vemos a lo lejos es el inicio, o sea, es justo como veíamos en la imagen, en la ilustración de Martín Escher, que sí son distintas perspectivas, un poco de caos. Lo mismo pasa con la corrupción, ¿no? Eh, Aquí no solamente le podemos como podemos determinar que uno de los problemas, o sea, que la corrupción es un problema, ¿no? La corrupción tiene un sinnúmero de problemas que además está provocado por muchas causas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero recuerden justo esta imagen y vamos viendo cuáles son las definiciones. Hace, no sé, 15 20 años, eh, pensábamos que la corrupción era simple, ¿no? O sea, era el abuso de poder público para un beneficio privado. Y es como la definición, pues, más sencilla, también la que más tangible, ¿no? O sea, alguien del gobierno que abusa de ese poder para un beneficio privado, ¿no? O personal. Sin embargo, pues aquí, aunque obviamente vemos que sí hay un interés público, pues como que pareciera que nada más, que es como el ladrón de acá, ¿no? Que va, perdón, el cochinito que va corriendo con el dinero, ¿no? Que nada más se lo robó y ya. Un poco que así podríamos pensar en esta perspectiva de interés público. Luego, la perspectiva legal ya es un poco más compleja y entonces ya nos habla más como de modos de actuar, ¿no? Que hay ciertos estándares normativos, entonces no te puedes salir de la ley, ¿no? O sea, tú no puedes favorecer tus intereses, ni a cambio de una recompensa, ni que vayas como en contra de lo que te dice, pues, el marco normativo, ¿no? O una ley, o un estándar, unos criterios. Pero pues también, si lo ven, pues como que queda un poco corto en cuanto a definición, o sea, si un poco que nos vamos solamente a la parte de cumple con la ley, y entonces todo lo que esté, los famosos vacíos legales, ¿no? De las famosas empresas fantasma, pues las empresas fantasma, lo que te dicen es que ellas funcionan dentro del marco de la ley, ¿no? Porque al haber vacíos, pues aprovechan esos vacíos y entonces no están haciendo nada ilegal, ¿no? Entonces, pues también se queda corta. En cambio, ya la perspectiva sistémica, y si recuerdan dentro del ciclo de política pública, lo que nos decía es que debemos de incluir una agenda sistémica, pues ya podemos entender a un problema, y en este caso la corrupción, como un fenómeno estructural, multifactorial, como ya también les comentaba, en donde se pueden identificar o se pueden cuantificar también cuáles son las dinámicas sociales, económicas, políticas y obviamente administrativas, y cuáles son las consecuencias que se generan, ¿no? En la sociedad. Entonces, aquí nos basamos como en dos atributos, ¿no? Por un lado está el tema de la ilegalidad, que por supuesto es importante, ¿no? Si hay un tema de desviación de reglas, si obviamente no estás cumpliendo con la ley, todo esto es ilegal, pero también como norma social. Y digo, aquí obviamente no hay que confundirnos con que en algún momento el expresidente Enrique Peña Nieto dijo que el problema de corrupción era cultural en México, ¿no? No, el que sea una norma social no quiere decir que es cultural. El que sea una norma social quiere decir que tenemos, justo como su nombre lo dice, normalizado los actos corruptos. O sea, creemos que como ya durante mucho tiempo se ha hecho así, pues entonces
de alguna manera se acepta socialmente. Si te para un policía, que eso es como lo más común, ¿no? O el ejemplo más común y corriente. Si te para un policía, pues está ya muy como que aceptado, normalizado, que él te va a pedir un moche y tú le vas a dar. Porque si no, pues irte a hacer el trámite de que te quiten la placa y entonces, no, ya, ¿no? Esas pequeñas como acciones que, a ver, no estamos haciendo nada mal, o sea, no robé, no le dije nada, ¿no? O sea, el policía también es como de, oye, yo te estoy facilitando en vez de que vaya, pues aquí se hace morra. Estas acciones son las que tenemos normalizadas. Y es por eso que se vuelve también un problema estructural, porque no nada más con que entregues un apoyo, pues ya vas a resolver ese problema, ¿no? Como ahorita lo que les decía, lo de los desayunos, o sea, ay, pues ya, ojalá hubieras resuelto el problema de la nutrición dándoles el desayuno completo a los niños y las niñas, ¿no? Hay un tema estructural y entonces tienes que también tomarlo en cuenta como parte del problema para poder resolverlo. Entonces, que haya estos dos atributos, sí, por un lado la ilegalidad y por otro lado la norma social, es un problema de orden social que basa sus formas de intercambio en relaciones particulares, arbitrarias, excluyentes, privativas, de favoritismo, en lugar de fundarlas en modos impersonales e imparciales, ¿no? Lo que siempre se pide, ¿no? Que las decisiones del gobierno sean imparciales, que no haya pues como, ay, yo prefiero que ayudes a este partido político que a mí me puso aquí en el encargo, o yo prefiero pues darle esta chamba a mi primo, que además es súper buen arquitecto, pero pues además es mi primo, entonces mejor se la damos a él. Es lo que necesitamos evitar, pues es justo esto, ¿no? Que sean impersonales, que sean imparciales. Si resulta ganador el primo, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y ahí la persona se tendrá que excusarse del procedimiento y si es el mejor, qué bueno que quedó. Pero, pero bueno, el chiste es esto. Ahora, bueno, sobre definiciones de corrupción, ¿alguien quisiera comentar algo? Ay, dejé de compartir, pero ya. ¿Se puede, Clau, que les abramos el micrófono? Si levantan su mano o lo deshabilito como me indiquen. Sí, si quieres podemos deshabilitarlo y yo creo que la mayoría lo tendrán. Este, Carlos Rueda, ¿levantaste la mano? A ver. Ya solicité reactivar el audio, pero no me Listo. dejó. Ah, gracias. No, no, no levanté la mano. Ay, es que vi tú. Bueno, pero algo que quieras comentar sobre las definiciones de la corrupción, ya aprovechando. Un tema tan complejo, ¿no? Como comentaste, este, pues es un caos, ¿no? Y tan difícil de atacar, porque como decías, alguien se puede recusar de participar por tener algún pariente, pero pues pueden direccionar las licitaciones, ¿no? Alguna vez participé en licitaciones de aeropuertos y servicios auxiliares y pues te das cuenta cómo direccionaban las licitaciones para que quedaran una o dos empresas en específico, ¿no? Entonces es bien difícil atacarlas, aunque existan los mecanismos, ¿no? Entonces yo creo que si no hay voluntad, pues es complejo. 100%. Y digo, ahí precisamente está en formalizar esa decisión en que sí efectivamente sea una voluntad política el combate a la corrupción, no solamente en el papel, ¿no? O en las normas, sino también en como ya veíamos, en el presupuesto, en los programas de las instituciones, ahí se va formalizando, no solamente con decir, ay, sí, es que sí queremos, ¿no? ¿Qué realmente estamos haciendo para que eso suceda? Bueno, ahora pasamos al tema de perspectiva de género. A ver, seguramente todos, esta ilustración también se volvió
pues muy famoso hace como 2, 3 años, bueno, tal vez un poco más, perdón. Y Janet, tú ibas a hablar hace ratito. ¿Qué crees que intenta mostrar esta ilustración? Que digo, creo que es muy evidente y claro, pero ¿tú qué crees que muestra? Hola, lo que yo puedo identificar y lo que se ve muy claro en la imagen es todas las implicaciones o las complicaciones que muchas mujeres pueden llegar a tener al momento de ejercer alguna cierta situación. Un ejemplo, es muy diferente lo que las mujeres viven en temas de a lo mejor estar en lo doméstico, porque padecen ahorita, por ejemplo, el tema del agua, el tema de servicios municipales en sus colonias. Y me quedó algo muy interesante de las clases pasadas en el que las mujeres se han tenido que ver envueltas en temas de corrupción para poder obtener ciertos servicios. Por ejemplo, el tema de las pipas de agua, ¿no? Que más que ser un servicio que deberían de recibir por parte del municipio, ellas tienen que llegar a este tipo de temas para poder pagar un servicio que debe de ser público y muchas veces pues no se ven implicados muchos de los varones, ¿no? En este tipo de temas como locales o como temas de la comunidad, son como si fueran diferentes tipos de estilos de vida, ¿no? Y a lo que las mujeres se enfrentan de repente en el sistema municipal o el sistema de servicios, y todas los retos que tienen que seguir enfrentando, claro que llevan en la sobrecarga el tema de los estereotipos, roles de género y pues toda la carga social que conlleva el tema de los cuidados, ¿no? Entonces pareciera que fueran dos estilos de vida, tanto de hombres como mujeres en una vida común. Gracias. Sí, voy leyendo también el chat que justo dice, el camino profesional y laboral es más difícil para la mujer, no están compitiendo en las mismas condiciones y sobre esto es muy importante este comentario porque las carreras de atletismo se ponen en distintas posiciones precisamente para que sean en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso es que se hacen en estos como escalonado, ¿no? Las adversidades que surgen las mujeres en el ámbito profesional y político, que todos tenemos las mismas oportunidades, pero no en las mismas condiciones. Exactamente es lo que se llama piso pegajoso. Para las mujeres siempre es más complejo, ¿no? Y disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Exacto. Pues sí, creo que todos tenemos muchísima claridad sobre esto. Em, y Ahora, ¿qué es la perspectiva de género? ¿No? Porque a veces, pues hay de manera muy visual, pues es fácil explicarlo, pero ya como un concepto es un poco más complicado, ¿no? De acuerdo con la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, perdón, es una metodología o mecanismos metodológicos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y obviamente crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad, ¿no? Pero esto es bien importante, o sea, cómo queremos, o sea, como parte de la metodología, ¿no? O estos mecanismos metodológicos, a veces pretendemos justificar las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer para poder, literal, determinar cualquier tipo de programa, ¿no? Desde el problema público, pero justo ya viéndolo como una política, ¿cómo pretendemos? Y aquí sí es mucha sensibilización ideológica, porque también es estructural. Y bueno, obviamente cuando armamos políticas públicas, pues necesitamos tomar esto o tener esto en cuenta para evitarlo, ¿no? No tomar en cuenta las diferencias biológicas para recibir un tema de derechos, de condiciones, en fin. Lo que se logra precisamente con la perspectiva de género es esta igualdad sustantiva. No necesariamente buscar, ni es una lucha, como ustedes ya lo saben, porque pues obviamente este seminario tiene perspectiva de género, pero como ustedes saben, no es una lucha de hombres contra mujeres, sino es lograr esta igualdad sustantiva. Y entonces, desde una visión de política pública,
pues necesitamos materializarlo en tres elementos, ¿no? Desde la parte normativa, que obviamente son las políticas, los programas, el lenguaje incluyente, todo esto entra aquí, ¿no? La cultura institucional, que es todo el tema de sensibilización, pero también la operación y los procesos. Y aquí es en donde se nos pierde mucho, o sea, como que dejamos súper clarita la política pública, en donde decimos que si el abuso de funciones le impacta, ¿no? Ya vimos que la evidencia dice el abuso de funciones impacta de manera diferencial a las mujeres. Entonces, vamos a tener una acción, ¿no? Establecida para que las mujeres reciban X. Y al momento de que ya se está operando, esa acción se perdió y las únicas acciones que vamos desarrollando son justo las que no tienen perspectiva de género. Entonces, pues se debe de institucionalizar de manera transversal y por eso es que es muy importante que en estos tres enfoques la tomemos en cuenta. El marco normativo de la perspectiva de género obviamente viene desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que sabemos que esto es como el gran marco institucional, y en específico con el 5 que es igualdad de género. Y aquí hay una serie de acciones, la verdad es que súper sencillas que se pueden adoptar como parte de los programas, bueno, obviamente el Plan Nacional de Desarrollo, los programas institucionales, pero que también nos pueden servir de evidencia para otro tipo de programas, ¿no? Todos estos programas, el plan, como ya les decía, el programa, en el caso de ahora la Secretaría de las Mujeres, que fue una pues, de los grandes aciertos de este gobierno, subir en nivel a la institución encargada de la igualdad a nivel Secretaría de Estado, tienen ahora una cartilla de derechos de las mujeres y entonces esta también se vuelve como un marco de referencia para distintos programas, no necesariamente los programas de género, que eso es como algo que también tenemos como que dejar o soltar y por eso ponía esta otra imagen. No solamente hay que pensar de, pues es que el programa o la política de género tiene que estar en la Secretaría de las Mujeres y depende de ellos y ya, no. Justo en la normativa, en los programas de manera transversal, se tiene que incluir esta perspectiva. Y entonces, estos documentos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional, el Programa de las Mujeres, la Cartilla de Derechos y distintos otros programas o otros instrumentos, se vuelven marco de referencia para tomarlo como parte de la evidencia y entonces ya desarrollar políticas públicas con perspectiva de género. Y bueno, este es nada más justo para poder ver, y ahorita entramos a esto de lleno, pero para que vean cuando una política pública se elabora y luego ya analizamos su desempeño, se pierde mucho en el camino, ¿no? A veces, y es lo que les comentaba sobre el diseño y ya las acciones que se van desarrollando, cómo las capacidades institucionales se tienen que fortalecer para efectivamente lograr que la propuesta se logre, se cumpla, no se ejecute. Y obviamente, pues que los actores relevantes sean quienes están en constante revisión de este desempeño para que entonces puedan justo hablarse estos dos elementos, ¿no? El diseño y el desempeño. Entonces, bueno, ya el ciclo de política pública con perspectiva de género pues en cuanto a la identificación y definición del problema, necesitamos diferenciar o ver justo los elementos diferenciados del problema por género. Entonces, cuando analizamos el problema, no podemos decir, y asumir que la corrupción es para todos. Por supuesto que es para todos, pero necesitamos decir, a ver, la corrupción de qué manera afecta a las mujeres y de qué manera afecta a los hombres. Ahorita ya ponía Janet un ejemplo, ¿no? Pero hay miles, o sea, si lo vemos en las distintas temáticas y justo como parte de la agenda sistémica se analizan todas las causas, todos los factores y demás, pues aquí es el momento de hacer este análisis diferenciado, ¿no? El diagnóstico, obviamente, como ya les decía, con datos y con actores distintos. Entonces aquí, ¿ustedes creen que tendríamos que sumar a la Secretaría de las Mujeres, aunque no sea parte del comité coordinador? Pues sí, ¿no? Em,
por poner un ejemplo, o a colectivos, obviamente, y especialistas en temas de igualdad, en temas de perspectiva, en fin. Todo esto se tiene que tomar en cuenta como parte ya del desarrollo de la política, ¿no? En cuanto a la selección de alternativas, que también pasa mucho, eh, como les decía hace rato, se toman las que son como más sencillas. O sea, si de por sí en cualquier política pública, al momento ya de formalizar el plan, un poco que vas a dejar de lado las que son muy complejas. No, es que esas que tienen que ver con ya resolver un tema del poder judicial en México, no, esas mejor a dejarlas. Mejor vámonos con los cursos de capacitación para la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Y entonces dejamos todas las que tienen muchísimo impacto y nos vamos con las sencillitas, entre comillas, pues aquí también tenemos que incluir estas que garanticen que se logre la igualdad sustantiva. Como les decía, el tema de abuso de funciones, literal, por datos, por evidencia, el abuso de funciones le afecta en un 85% más a las mujeres. Ah, pues no vamos a incluir una acción específica que literal impacte de manera positiva a las mujeres en cuanto a abuso de funciones, y la evidencia ya me lo está diciendo, pues lo deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, obviamente son los problemas que tenemos al momento de crear las políticas, pero bueno, es parte de como por eso les decía que es un tema de sensibilización. O sea, literal tienes que ir haciendo un checklist al momento de ir desarrollando tu estrategia, ¿no? El tema obviamente de los actores encargados de ejecutar las acciones. Y aquí es también un acompañamiento permanente, en donde vayas viendo que efectivamente estás ejecutando las acciones que dijiste desde un inicio, ¿no? Y en la retroalimentación, que creo que esto también es muy importante ya en políticas con perspectiva de género, cómo la calidad de los datos se vuelve fundamental para saber si efectivamente estás teniendo un impacto positivo, ¿no? Partiendo obviamente que ya hay un resultado, un problema que impacta de manera diferenciada para las mujeres y para los hombres, ¿no? Y aquí, bueno, es súper, súper importante la calidad de los datos, obviamente la relevancia que tiene que ver con el grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de los usuarios. O sea, que como ya les decía, el INEGI, oye, si el INEGI no está generando esta desagregación, bueno, pues crear unas bases de colaboración para que me diga en la ENVIPE si hay algún otro dato que me pueda, ¿no? Robustecer mi política. Y digo, la verdad es que el INEGI tiene muchísimos grupos técnicos de trabajo en donde precisamente lo que están haciendo todo el tiempo es generando mayor relevancia de los datos, ¿no? Exactitud y obviamente accesibilidad que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que temas relacionados con intereses de la mujer pues se vuelvan, obviamente, que estén disponibles en todas las encuestas, en todas las temáticas, para que entonces el desarrollo de estas políticas pues sea mucho más sencillo. Me están poniendo algo en el chat. Ah, sí, ahorita vamos a comentar un poco de la métrica. Y bueno, eh, ya me queda muy poquito tiempo. Voy a intentar darla muy, muy rápido. Sé que también hay alguna sesión o tendrán alguna sesión con la CESNA. Espero que puedan justo ver esta métrica un poco más pues desagregada. Pero precisamente lo que se intentó hacer con esta métrica, pues fue em, a partir de lo que la Política Nacional Anticorrupción determinaba, ¿no? Que era, pues justo, 5 de las temáticas, de las 10 temáticas de la política, 5 tenían que ver con perspectiva de género, ¿no? Tenían un enfoque de perspectiva de género y derechos humanos. Y entonces, a partir de estas temáticas, poder desagregar
cada uno de los elementos. Y entonces, una vez que se elaboraron los 10 indicadores nacionales, que estos sí tenían que ver con las 10 temáticas, ver cómo esta perspectiva que ya estaba inmersa en la política nacional, si efectivamente pues estábamos obteniendo los datos y la evidencia necesaria para saber si la corrupción estaba impactando de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, la métrica resultó que efectivamente sí, en 42%, lo cual la verdad es que es pues muy alto. Obviamente, si partimos de que en general hay pues no se tiene una igualdad sustantiva y que también la desigualdad eh, es un problema estructural en México y la corrupción también, pues obviamente había una correlación entre ambos problemas y entonces la hipótesis era que sí iba a haber un impacto, pero pues el chiste era saber en cuánto y en qué, ¿no? O en qué temáticas. Entonces, por eso es que les digo que a partir de los 10 indicadores, que eran como los 10 datos pues, más tangibles en cuanto a las problemáticas de la política, es que se determinaron estas 10 métricas que resultaron en esta medición, ¿no? Entonces, bueno, muy rápido, el porcentaje de faltas administrativas, ¿no? Como ya les decía, relacionadas con el abuso de funciones y la violencia política contra las mujeres, en 45%. El sesgo en la determinación de las carpetas de investigación, este indicador a mí la verdad es que se me hace súper importante porque muestra que las mujeres cometen menos delitos que los hombres, pero cuando son imputadas, sus casos reciben una resolución pues más rápida, ¿no? Entonces, obviamente, quiere decir que, pues, aunque hay una celeridad en los casos, no necesariamente se pues están resolviendo de una mejor manera, ¿no? Entonces, si no existiera un trato diferenciado, se esperaría que la proporción de los delitos, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, fuera similar en las carpetas concluidas, no que unas se concluyeran más que otras, ¿no? O sea, como em, en cuanto a la brecha de acceso a la profesionalización, pues aquí obviamente es del trabajo que más se ha hecho en México, ¿no? Que son los famosos techos de cristal, en donde se ha intentado que pues haya una equidad en cuanto a tanto mujeres y hombres en todos los niveles, en todos los cargos, ¿no? A nivel administración pública y que obviamente ellos sean los mismos que reciben la profesionalización, sin embargo, pues todavía hay áreas de oportunidad, ¿no? En cuanto a la cobertura sobre las líneas de acción, esto es súper importante, o sea, vean qué alto está el porcentaje, o sea, 8% tendría, o sea, tendría que ser cero, no tendríamos que tener ninguna línea de acción que no se estuviera resolviendo, ¿no? Y en 8% más no se resuelven o no se han ejecutado las que tienen que ver con perspectiva de género. Aunque pareciera que es pequeño, pues al ser un tema de un programa, pues se tendrían que estar ejecutando todas, ¿no? Y en 8% más no se ejecutan las que tienen que ver con perspectiva de género. En cuanto a la institucionalización, pues aquí sí es un tema de falta de información. El Sistema Nacional de Fiscalización no tiene como este elemento, o sea, no integran este enfoque en sus auditorías. Entonces, pues sí necesitamos ahí también hacer como creo que ahora con la reforma incluyeron este tema, esperaríamos que sí. Em, en cuanto a las personas que experimentaron un acto de corrupción en algún trámite, pues este sí es como muy parejo, ¿no? O sea, casi, o sea, es por igual, hombres y mujeres experimentan un acto de corrupción en temas de salud, educación y programa, pero de este me brinco al 10 porque precisamente como se contrastan estos dos datos, es que aunque todas las personas experimentamos casi igualmente actos de corrupción, las mujeres lo tienen mucho más normalizado. O sea,
además de que lo tenemos más normalizado, no denunciamos, obviamente por un mayor impacto en la represalia. ¿Qué es lo que mide el indicador 10? Es la tasa, por un lado, de inacción, o sea, que no denunciamos, y por otro lado, la normalización. Entonces, estos son justo el tema que les decía de saber contrastar o ver cómo se contrastan ciertos datos. En cuanto a la brecha de género bajo un esquema de contratación de adjudicación directa, pues digo, sabemos que sigue siendo ahorita el procedimiento por el que más se contrata, es el que más espacios de riesgos tiene y pues también tiene un impacto a diferencia de las mujeres en 22%, ¿no? Y bueno, finalmente, el promedio de mecanismos de denuncia en el sector público, perdón, en el sector privado, que se mide con el ICE 500, que es un indicador de integridad corporativa, de las 500 empresas pues, más poderosas del país, más poderosas y obviamente con más recursos y más personal, idealmente pues tendrían que tener los 5 mecanismos de integridad completos y estos datos son bien relevantes porque 498 empresas de estas 500 cuentan con sistema de denuncias. Luego, 386 garantizan confidencialidad. 365 establecen que expresamente no va a tener una represalia de esta denuncia. Y finalmente 308 tienen una línea telefónica para denunciar. Entonces, obviamente, tendrían, como les decía, tendrían que las 500 tener los 5 mecanismos. Si partimos de la hipótesis en que las mujeres sabemos por norma social también que tenemos mayores represalias para cuando se hace una denuncia, como lo veíamos en, no me acuerdo en qué indicador, en el 2 perdón, en el 1 perdón, pues ya obviamente en el sector privado se repite esta historia. Entonces, obviamente son menos mujeres las que van a acceder a estos mecanismos de denuncia. Entonces, bueno, finalmente estos datos lo que nos permiten justo es poder elaborar, o sea, creo que ahora estamos mucho más preparadas, si me lo preguntaran así como opinión personal, creo que ahora estamos mucho más preparadas para hacer una política anticorrupción con perspectiva de género que hace 8 años. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos datos, al menos cruzados, tenemos una primera medición que nos puede decir que efectivamente, ¿no? Hay un impacto diferenciado y que entonces de qué manera podemos redireccionar las acciones para pues que obviamente esta brecha se reduzca y no necesariamente, o sea, no quiere decir que ya todos los otros problemas no se van a hacer, no. Por eso les digo, no es que sea una lucha entre hombres y mujeres, sino que el hecho de que hagamos, de que combatamos estos problemas o que resolvamos estos problemas, también van a impactar de manera positiva en sí al problema de la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues a modo de conclusión, reconocer estas asimetrías de género es súper importante para la formulación, obviamente, de políticas públicas. No solo porque nos permite visibilizar las barreras estructurales que enfrentamos las mujeres frente a fenómenos como la corrupción, sino porque también como que habilita la posibilidad de diseñar respuestas institucionales mucho más eficaces y mucho más justas. Em, Como ya les decía, derivado de estos primeros resultados de la métrica, creo que se considera fundamental promover que se generen sistemáticamente estos datos, eh, que obviamente se conozca la prevalencia y la incidencia de las faltas administrativas y hechos de corrupción desde una perspectiva integral, ¿no? Que abarque todas las etapas del proceso, obviamente desde la denuncia, la investigación, la resolución y por supuesto la sanción y que obviamente deben de estar desagregados por sexo para que se consideren las condiciones sociales, económicas y culturales de todas las víctimas de corrupción, ¿no? Eh, Justo como veíamos en el ciclo de política pública, porque a partir del diagnóstico, o sea, a partir de la hipótesis y del diagnóstico es que vamos a poder construir instituciones mucho más fuertes, pero también mucho más útiles para la toma de decisiones. Y bueno, finalmente una debida adopción de la perspectiva de género debe considerar un enfoque transversal
que esté obviamente en todos los ámbitos del servicio público, y esto implica que no solo estén las actividades sustantivas, como ya veíamos, sino que también en los procesos de administración, de planeación, de recursos humanos, de rendición de cuentas, como ya veíamos en la igualdad sustantiva, ¿no? Con esto, pues va a ser posible asegurar que estas acciones no solo se pongan en marcha, sino que generen impactos reales y medibles en la reducción de las desigualdades. Entonces, pues con esto terminaríamos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ahí les dejo obviamente también mi mail por si quieren escribirme, lo que se les requiera. Muchas Me pasé gracias, unos Paulina. minutitos, perdón. No te preocupes, la verdad está bien interesante. Yo ya ni te quise decir que ya se me han pasado los minutitos y la verdad creo que todos coincidimos porque aquí seguimos. No sé si alguien tenga algún comentario o duda o pregunta que quiera hacer. Creo que sí tienen habilitados los micrófonos, ¿verdad? Sí, Yo creo que están no. habilitados. Bueno, hay felicidades, gran sesión gracias por el apoyo y la disposición, Paulina. Felicidades, una presentación muy ilustrativa también. Este, y bueno, pues Ana Isabel quiere hacer. adelante, Ana. Tienes que activar tu audio, perdóname. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Gracias, Pati. Gracias, Paulina, por compartirnos de manera muy sucinta lo que fue el ciclo de las políticas públicas. Lo hiciste de manera muy clara, y por supuesto, como el impacto diferenciado en temas de corrupción y perspectiva de género es importante que lo incorporemos y que también desde auditorías con perspectiva de género podamos seguir analizando cuál es el desempeño de estos programas que se van implementando. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más? Creo que ya no hay más manos levantadas. Entonces, pues nada más agradecerte, Paulina. Agradecerte por todo el apoyo, por compartir tus saberes que ya todos reconocemos, por compartir tus experiencias en esta temática. Eh, pues esto nos permite justamente ser un punto de arranque y seguir construyendo para que todas las temáticas que aprendamos en este seminario y para que se pueda concluir con buena información que podamos llevar a la práctica en todas las instituciones. Y aprovecho el espacio también para hacerle la entrega a Paulina Vallejos Escalona de una constancia que le queremos hacer. Ahí está proyectada. Muchas gracias, Claudia. Y justamente es de parte de la Comisión de Género de la Red de CPCs, de nuestra presidenta María Montserrat Flores, del Comité de Participación Ciudadana Nacional, del Comité de Participación Social de Jalisco, del Comité de Participación Ciudadana de Campeche y de la Organización de la Sociedad Civil Impunidad Cero. Se otorga la presente constancia a Paulina Vallejos Escalona por su valiosa participación como ponente en la mesa Diseño de políticas, agendas y estrategias anticorrupción con perspectiva de género, del seminario Género y Anticorrupción, bases para construir agendas institucionales para la igualdad, que tuvo lugar justamente el día de hoy, 7 de abril de 2026, en la Ciudad de México, y firma la maestra Neira, una servidora, la doctora Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, y la maestra y la doctora Susana Moguel Marín, presidenta del Sistema Estatal del Estado de Campeche. Y bueno, muchísimas felicitaciones, Paulina, acá estoy viendo en el chat. Y preguntan también si enviaremos la presentación. Con mucho gusto les enviaríamos la presentación de nuestra expositora a los correos registrados. Y bueno, en nombre de todos los que hicimos posible este evento del Comité de Participación Social de Jalisco, Comité de Participación Ciudadana Campeche, Comité Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción e Impunidad Cero, pues agradecemos el trabajo en el diseño, desarrollo, mejora continua, mentoría y evaluación de este seminario. Gracias a todas, gracias a Tere, gracias por el apoyo, Tere, a Catalina también,
a Ivette, a Marta, a Sara, obviamente Neira, Susana, Moguel, María Montserrat. Les agradecemos a todos su participación el día de hoy y los esperamos en el siguiente módulo el 21 de abril, martes 21 de abril, de 11 de la mañana a 12, que sería el módulo 5, formulación de estrategias anticorrupción con perspectiva de género, que nos impartirá Adina Barrera Hernández. Recuerden incorporarse al grupo de chat del seminario para recibir en tiempo y forma todas las notificaciones. Les agradecemos a todos. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Aplausos. Gracias a todos. Gracias a todos.